El día de hoy vamos a estar hablando sobre soluciones de almacenamiento y microredes de las marcas con las que trabajamos, tanto Schneider Electric como Tesla como Sungrow. El objetivo de hoy es cualquier duda o consulta que la vayan escribiendo en el chat y luego al finalizar la capacitación vamos a ir respondiendo una a una cada una de las consultas. Si luego de la capacitación, cuando la enviemos por mail o cuando tengan alguna consulta, nos pueden escribir y con gusto podemos responderles o hacer las reuniones que sean necesarias para aclarar las dudas. Bueno, espero que disfruten la capacitación. Bueno, vamos a empezar con una brevísima presentación sobre la empresa. Intermepro es una empresa que nace en Argentina. Hoy tenemos oficinas en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México y Perú. Y tenemos partners y distribuidores en más de 20 países de la región. Somos Master Distributor de Schneider Electric Solar. Somos adicionalmente Master Distributor de las soluciones de Schneider Electric BESS, junto a quienes las integramos. Somos Master Distributor de Sungrow. Somos Tesla Channel Partner para Latinoamérica y Caribe, para las soluciones de PowerPack y Megapack. Somos Master Distributor para Latinoamérica y Caribe de Kilovolt. Kilovolt son baterías de litio ferrofosfato. Adicionalmente, somos Master Distributor de Luminous y Sandrex, que son dos empresas 100% de Schneider Electric. En cuanto a módulos fotovoltaicos, comercializamos y distribuimos las marcas GCL y Sunshine Solar, ambas empresas Tier 1. En cuanto a módulos de optimización, monitoreo y corte remoto, sobre todo para el cumplimiento de la NEC, utilizamos las cajas de optimización de Taigo Energy. Y en cuanto a baterías de cristal plomo, trabajamos con Green Rhino. Este es nuestro portfolio de productos que nos permite ofrecer soluciones desde 1 kilowatt hasta 350 megawatts con o sin almacenamiento. El día de hoy, el ingeniero Matías Feoli va a estar haciendo una presentación sobre las distintas soluciones que tenemos en cuanto a microredes y soluciones de almacenamiento en potencia. La semana próxima vamos a dar nuevamente una capacitación de nuestro portfolio completo de productos, sacando lo que es almacenamiento de potencia. Bueno, los dejo en manos del ingeniero Matías Feoli. Muchas gracias por participar nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Y bueno, como comentaba recién Verónica, la capacitación del día de hoy está enfocada en microredes y principalmente en dos de las tecnologías que trabajamos en lo que es storage de potencia, que son las soluciones de Schneider y de Tesla. ¿Sí? Vamos a iniciar primero haciendo un acercamiento a lo que es una microred o el concepto que desde Intermepro manejamos de lo que es una microred, ¿sí? Lo que nosotros concebimos es un sistema que esté completamente integrado, que integre todos los posibles recursos distribuidos que tengamos en una determinada instalación. Típicamente hoy en una instalación del tipo industrial, lo estándar, lo normal, lo básico que uno esperaría tener si se tiene algún nivel de respaldo por fuera de lo que es la red eléctrica, sería un grupo electrógeno, ¿sí? Con alguna transferencia automática y algún sistema de UPS para lo que son cargas más críticas. Dentro de lo que es el concepto de microred se empiezan a incorporar otros elementos como puede ser producción fotovoltaica, generación eólica y la parte de storage, ¿sí? Que es donde nos vamos a enfocar en nuestra presentación. Vamos a hacer referencia a que cuando uno conforma una microred y cuando desde Intermepro conformamos un proyecto basado en lo que es el concepto de microred, el storage va a tener bajo su mando, bajo su control y supervisión a todos los demás sistemas, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es una unidad compuesta por diferentes tipos de recursos, donde cada recurso va a ser gestionado de la mejor manera, de la manera más óptima posible, dependiendo de cuál sea la demanda instantánea que tengamos en ese momento.
En lo que es escalabilidad, podemos ir desde pequeños proyectos, que pueden ser hoteles o algunas superficies comerciales, donde típicamente ahí lo que se busca es instalar algo de energía fotovoltaica, una porción de la demanda puede ser destinada a ello, y dentro de lo que es almacenamiento, permitir el uso de un sistema a nivel de arbitraje de tarifas o a nivel de backup de toda la solución. Después más adelante vamos a profundizar un poquito en estos conceptos y vamos a ver algunos gráficos que van a esclarecer toda esta terminología. Si nos vamos a sitios un poco más grandes, ya si nos vamos a hospitales o a la industria de oil and gas, a la minería, normalmente cuando hablamos de minería en zonas aisladas, pensamos en proyectos completamente off-grid, donde Intermepro provee soluciones, principalmente dado que el portfolio de productos nos permite abastecer lo que sería soluciones fotovoltaicas y complementarlo con soluciones de storage. Para lo que es off-grid, el esquema estándar que manejamos es un sistema fotovoltaico, un sistema de storage y un grupo electrógeno como respaldo, como último respaldo, ¿sí? Si nos vamos a nivel de utility, es decir, ya nos metemos en el nivel de subtransmisión de las distribuidoras, de las cooperativas, inclusive tal vez a nivel de distribución, si la red la topología de la red lo permite, ahí ya entramos a escalas del mega de potencia. Y luego para lo que es áreas rurales y regiones off-grid, como comentaba anteriormente en el caso de nosotros trabajamos bastante con todo lo que es la parte de minería. Estamos hablando de áreas rurales donde originalmente no había pensado un tendido eléctrico para dichos sectores y bueno, con este tipo de soluciones se empiezan a comparar un poco cuál es la magnitud de inversión que se requeriría de hacer un nuevo tendido completamente eléctrico y conectarnos a la red o directamente formar nuestra propia microred y pasar a tener un sistema de generación aislado. ¿Dónde puede ser útil una microred o por qué puede ser útil establecer una microred? Si vemos los próximos 50 años, estamos observando que va a haber una elevada electrificación, sí, va a haber una elevada demanda, va a aumentar la cantidad de usuarios y la cantidad de sitios a donde debamos llegar con energía. Y las soluciones de Intermepro siempre están pensadas desde el punto de vista de la necesidad de proveer soluciones confiables y sustentables, es decir, que este aumento, este incremento en la demanda de potencia, de energía eléctrica en definitiva, genere el menor impacto posible dentro de lo que es el medio ambiente. ¿Sí? Ya todos estamos al tanto de los cambios que se están dando a nivel climático en el mundo, con lo cual siempre tratamos de proveer soluciones bajo ese compromiso. ¿Sí? A lo que hace a la incorporación de fuentes renovables intermitentes, cuando uno tiene un punto de generación renovable, ¿sí? Una planta solar, un parque eólico, típicamente uno va a enfrentarse a situaciones de fluctuación de la energía, de la generación que está generando ese parque, propio de las energías renovables, ¿sí? Uno no puede tener un control sobre cuál es el recurso que tengo en los diferentes momentos del día, como si tendría el control, por ejemplo, del sistema de alimentación diésel de un grupo electrógeno. Entonces, el storage lo que nos empieza a permitir desde ese punto es empezar a suplir, es decir, dar energía en los momentos donde hay bajo recurso o tomar energía para usarla en otro momento, en los momentos en los que el recurso es abundante y presenta algún tipo de excedencias. Dentro de lo que son las necesidades también a cara al futuro y de lo que vemos de lo que nuestros clientes nos acercan, está por un lado la necesidad de ser más eficientes desde el punto de vista energético. Esto lo podríamos dividir en dos puntos. Por un lado, la parte meramente económica, es decir, quiero ser más eficiente porque me implica un ahorro en mis costos, me da un buen payback de proyecto, quiero hacer una inversión a largo plazo. Y después está la parte técnica, ya yendo más desde el punto de vista tal vez del uso de las instalaciones, del uso de los recursos. Por ejemplo, acá en Argentina, puntualmente en Buenos Aires, todo lo que es la red eléctrica de distribución tiende a estar sobrecargada, con lo cual si se empezaran a generar todos estos microsistemas y pudiéramos
a establecer esquemas de peak shaving de manera de aliviar el estrés sobre la red en las horas de mayor demanda, podrían presentar una solución desde ese punto de vista. Y la incorporación de energía de fuentes renovables es lo que estaba comentando anteriormente y ahora lo vamos a ver en algunas gráficas con curvas para entender un poco mejor el concepto. Se logra una máxima disponibilidad de la energía cuando uno incorpora un sistema de almacenamiento, dado que no solo puedo estar controlando, supervisando y haciendo un despacho eficiente de lo que es cada uno de los recursos, sino que yo voy a tener una determinada cantidad de energía disponible inmediatamente si mi instalación lo requiere. Si vamos a lo que sería el esquema unifilar simplificado de una solución de este tipo, podemos presentar este esquema, ¿sí? Lo que vamos a tener es la parte de sistema fotovoltaico con sus inversores grid tie. En este caso, nosotros estamos planteando un esquema donde tenemos red eléctrica, podría no estar la red, ya que todas nuestras tecnologías de storage trabajan con inversores, es decir, conversores, mejor dicho, que son formadores de red. Es decir, la tecnología que trabajamos permite al sistema trabajar por sí solo, formar su propia red, es decir, sobre una determinada barra, que en este caso sería esta barra de alterna, setear los parámetros de frecuencia y tensión y gestionar el resto de los recursos para que esos parámetros se mantengan estables en el uso normal de del sistema como un todo, ¿sí? Todo lo que son mediciones, interruptores, forman parte de lo que sería el tablero que requeriríamos para poder unificar todos estos sistemas en una única barra y de esta manera poder tener el control y estar supervisando este punto. Se pueden hacer sistemas más distribuidos, obviamente, si uno tuviera una instalación más compleja donde tengo diferentes barras y algunas barras tendrán solar, algunas barras tendrán grupo electrógeno y se puede lograr también hacer gestión, no es necesario, digamos, no es un impedimento que mis recursos estén distribuidos dentro de una determinada instalación, pero los efectos de ejemplificar cómo sería la implementación eléctrica, este sería el esquema con el que contamos. Noten que el sistema de storage siempre va en paralelo, digamos, va a estar permanentemente conectado a esta barra. Y si tengo presencia de red, puedo armar un esquema donde el sistema de almacenamiento simplemente va a ser de seguidor de red y va a estar aportando o tomando potencia activa reactiva según se requiera, según cuál sea mi estrategia de control, ¿sí? Sobre esta barra. O eventualmente, si tengo algún fallo de red y decido formar mi propio sistema de tensión-frecuencia, voy a aislarme y la vez va a pasar a ser el formador de red, como estaba comentando anteriormente, ¿sí? El grupo electrógeno quedaría simplemente como un backup de última instancia donde no tengo recurso solar suficiente, tuve algún fallo de red y el estado de carga de mis baterías ya no permite dar confiabilidad a la operación normal del sistema. En ese caso recién entraría el grupo electrógeno. Hoy por hoy en las instalaciones típicas estándar que podemos encontrar, el grupo estaría asociado, enclavado de alguna manera a este interruptor de red y trabajando como backup en caso de que tengamos alguna falla de red. Cambia un poco la filosofía de cómo se utiliza cuando incorporamos storage. ¿Por qué una microred puede ser la respuesta? Y estas son las tres principales características, los tres principales aspectos que podemos destacar. Por un lado, la integración de recursos renovables, poder trabajar en modo aislado y poder armar esquemas de recortes de picos, ¿sí? Estas son las tres premisas tal vez principales de por qué me interesaría a mí armar todo un sistema donde pueda gestionar eficientemente y correctamente cada uno de mis recursos. Si vamos a un segundo nivel de aspectos, podemos tener desplazamiento por tarifa, es decir, tomar energía cuando la tarifa es más económica y hacer descarga de baterías para que la compañía me tarife menos en mi uso cotidiano de la energía. Se incrementa la capacidad local en conjunto con la resiliencia, es decir, yo voy a tener ciertamente una cantidad de energía almacenada, lo cual me va a permitir a mí con esa energía poder abastecer puntualmente algún imprevisto o tener por lo menos la capacidad de respuesta inmediata, sobre todo en lo que son
procesos continuos de fabricación o procesos continuos de manufactura. En cuanto a los puntos de vista de despacho económico y diferimiento de inversión, acá lo que siempre comentamos es nuestros sistemas son completamente modulares, las tecnologías que trabajamos pueden incrementarse con el tiempo, no es necesario hacer la inversión completa del sistema en el año cero, ¿sí? Se puede hacer un planteo de un esquema de proyecto donde uno vaya incrementando las capacidades tanto en potencia como en energía con el paso del tiempo. ¿Sí? Esto puede ser acompañando un proyecto porque viene dado en varias etapas o simplemente porque no se cuenta tal vez con el capital inicial, pero quiere uno empezar con una parte y ampliarla a futuro. Ambos esquemas son posibles de realizar. Yendo a puntos de vista más técnicos, lo que hace a control de frecuencia y control de tensión a partir del manejo de la potencia reactiva. Ya ahí depende un poco, vienen propiamente con el sistema lo que son estos controles cuando está trabajando en modo off-grid, es decir, el sistema puede hacer su propio control de tensión y de frecuencia, lo que comentaba anteriormente, para que cuando esté trabajando aislado de la red pueda estar trabajando y operando correctamente bajo los parámetros de tensión y frecuencia correctos. Si me voy a un esquema de seguimiento de redes, yo voy a tener a la red puesta como acompañante, es decir, voy a tener presente la red en mi barra. Bueno, ahí ya el estudio de estabilidad demandaría que se verifique si en ese punto yo puedo efectivamente hacer una corrección o no. Principalmente porque si estoy trabajando en paralelo con la red va a ser la que va a imponer tensión y frecuencia y yo puedo trabajar de alguna manera haciendo algún control de frecuencia o control de tensión, pero dependo muy fuertemente de cuál es el estado de la red en ese punto, ¿sí? La potencia de cortocircuito, qué tan factible es hacer una corrección sobre él, tal vez si estoy sobre un punto de final de línea sea más factible hacerlo, ¿sí? Es para pensarlo más a escala de subtransmisión o distribución. Y lo que hace es reserva rotante o calidad de energía, viene a reemplazar, la reserva rotante es lo que uno tiene como masa, como inercia dentro de lo que es un grupo electrógeno. Yo ahora eso lo voy a tener traducido en una cantidad de energía disponible en mi banco de baterías. Y lo que hace calidad de energía es que podemos llegar a evitar situaciones como pueden ser los flickers, los sags, los swells, es decir, los huecos de tensión, ¿sí? Con un sistema de storage correctamente dimensionado. Esto sería un esquema de lo que es el peak shaving, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es la curva celeste, que es típicamente una curva de demanda con un determinado nivel máximo, ¿sí? Como esto es una curva potencia en función de tiempo, lo que voy a terminar teniendo en las áreas sombreadas es energía, y lo que voy a hacer es volcar la energía de las baterías en el horario de máxima demanda, de manera que mi nuevo pico de demanda esté en este nuevo nivel, y en los horarios donde mi demanda decrece, puedo reabastecer mi sistema de almacenamiento, ¿sí? Algo que siempre comentamos y, digamos, se sabe, pero no queremos dejar de decir, el sistema de storage como tal no es un sistema de generación de energía, es un sistema de gestión de energía, ¿sí? El sistema de storage por sí solo no es capaz de volver a recargarse o gestionar, digamos, de alguna manera una energía de la cual no cuenta. Entonces siempre voy a tener que plantear algún tipo de esquema para poder hacer la carga correcta de las baterías. Lo menciono porque normalmente muchas veces nosotros recibimos propuestas, pedidos de propuestas, pedidos de análisis pensando en este periodo. O sea, quiero hacer un recorte durante este periodo o quiero un respaldo de energía por X cantidad de tiempo y luego tenemos que pensar que en algún momento y por algún medio yo tengo que volver a cargar mi banco de baterías, ¿sí? En cuanto a la integración o optimización de fuentes renovables, acá lo que tenemos es una curva típicamente de generación fotovoltaica, ¿sí? La campana que se ve en color naranja. Nuevamente el gráfico es potencia en función de tiempo, con lo cual las áreas siguen siendo energía. La curva celeste es la curva de demanda y podemos observar que desde este punto hasta este punto todo lo que es la generación fotovoltaica excede a lo que es mi demanda instante a instante. Con lo cual, si yo cuento con un sistema de storage, toda la energía, que es el área sombreada en verde, la podría almacenar y descargar mis baterías cuando ya la curva de generación fotovoltaica
cruza por debajo de lo que es la curva de demanda de mi instalación, ¿sí? Si yo no tuviera esta posibilidad, tendría que mandar a corte los inversores de manera de poder hacer un seguimiento correcto de esta demanda, ¿sí? Si no, estaría desperdiciando esta energía. En lo que es la calidad de energía o el control que podemos hacer sobre la frecuencia, nuevamente haciendo aportes o haciendo tomas de potencia activa, podríamos estar regulando la frecuencia de un punto de la red de manera que este sistema se mantenga dentro de los parámetros permisibles según la instalación que nosotros tengamos, según cuál sea la demanda, cuál sea, si estoy bajo un esquema de funcionamiento en paralelo con la red, obviamente respetar los códigos de red. Y esto lo hacemos a partir de la energía que tenemos almacenada. Esta es una curva típicamente solar con algunas fluctuaciones. Acá lo que buscamos es haciendo un control sobre el sistema de almacenamiento, solicitando que haga su aporte de energía o tome energía en los momentos donde la curva de solar se desplaza de la curva roja que acá tengo como curva ideal. Terminamos pudiendo hacer una integración eficiente del sistema fotovoltaico en este caso. Aplicaría también si tuviéramos un sistema de carácter eólico o algún otro recurso renovable intermitente. Pero bueno, esto es gráficamente lo que nos permite el storage. De una curva que es difícilmente de predecir cuál va a ser su comportamiento, volverla predecible, con lo cual el despacho de energía se vuelve mucho más eficiente y operativamente correcto. Si vamos a pensar en sistemas de almacenamiento, sistemas de respaldo meramente, es decir, voy a tener un sistema donde él únicamente va a ingresar cuando tenga una contingencia, una falla, porque son servicios que no pueden quedar sin energía. Podemos pensar en todo lo que es centros de datos, líneas de producción, sistemas asociados a lo que es seguridad, que necesitan supervisión permanente, servicios esenciales, como pueden ser hospitales, por ejemplo, y sistemas de comunicaciones. Para cada uno de estos sistemas, los análisis que llevamos a cabo desde Intermetro es realizar un análisis de curva de carga, ver cuál es la disponibilidad que requiere el sistema, revisar si hubo eventos en el transcurso del último año, si el cliente nos puede brindar información al respecto, qué tipo de eventos, cuál fue la duración de los mismos. Tratamos de obtener siempre la mayor cantidad de información posible, de manera de que la solución esté dentro de tener la propuesta técnica correcta y que satisfaga los requerimientos del cliente. ¿Cuáles son los ahorros que yo puedo llegar a lograr? Lo que comentábamos anteriormente, esto sí, ella es un punteo de ítems meramente económicos, voy a tener recorte por picos de demanda, puedo llegar a tener un ahorro, por ejemplo, en las tarifas que trabajamos en México principalmente, donde los horarios punta y la demanda que yo tenga en esos horarios van a ir en línea con cuánto va a ser lo que me cobre CFE. Arbitraje de tarifas también puede ir acompañado del recorte de picos. El máximo aprovechamiento de energía, fotovoltaica o otro recurso que tenga, es lo que comentábamos anteriormente. Voy a tener una mejora en la calidad de la energía en general por tener al sistema disponible para poder ingresar cuando sea necesario. La reducción de costos de mantenimiento de todo lo que es máquina rotativa, principalmente grupos electrógenos, ¿sí? Cambio de filtros, mantenimientos predictivos del tipo de lubricación de los equipos, arranques cada tanto, etcétera. Ya eso se ve reducido y todo lo que es el sistema, al ser estático, el mantenimiento pasa a ser realmente bajo. Además está asociado todo este equipamiento, tanto el storage como las baterías, a tiempos de uso no menores a los 10-15 años, según cuál sea la aplicación que estemos viendo. La energía de respaldo está inmediatamente disponible, con lo cual todo lo que son pérdidas de producción por paradas de planta que no son previsibles, yo lo puedo eliminar. Todos los menores costos asociados, sobre todo en la parte que comentaba anteriormente, que trabajamos con los casos de minería, lo que es el manejo de combustible, lo que es la logística de llevar combustible a una determinada zona, puede impactar y de hecho impacta en buena medida en lo que es la comparativa que nosotros efectuamos cuando ofrecemos una solución como reemplazo o como alternativa
a lo que hoy está como estándar, que es un abastecimiento a través de grupos. Y obviamente todo esto acompañado de lo que es reducción de huella de carbono. Yendo así ya más a lo que son las tecnologías propias, vamos a empezar con la tecnología de Schneider. Todo lo que es el sistema de almacenamiento se apoya, está soportado bajo la plataforma EcoStruxure de Schneider. Es decir, nosotros la línea de productos que estamos ofreciendo, si ustedes ya tienen en el sitio donde se vaya a instalar este sistema, se puede llegar a complementar con el nuestro perfectamente, no hay ningún problema ahí, la compatibilidad está asegurada. Lo que es la plataforma EcoStruxure es cualquier, o no vamos a decir cualquier, pero todo producto de Schneider que permita tener un nivel de comunicación que yo lo pueda incorporar a un sistema de gestión y control va a ser transversal a lo que es esta plataforma. En ese caso nosotros, con la solución de Schneider, obviamente el sistema de control es de ellos y está soportado bajo este esquema. Yendo a lo que es la máquina, acá lo que podemos ver es una solución en contenedor, ¿sí? Donde tenemos principalmente dos puntos particulares de atención. Por un lado, todo lo que es el sistema de almacenamiento, que va a tener su sistema de aire acondicionado y su sistema de detección y extinción de incendios. Y por otro lado, la parte del Power Conversion System, PCS y servicios auxiliares, ¿sí? Acompañando a esta solución, porque acá lo que estamos viendo es la parte de potencia y servicios auxiliares y la parte de almacenamiento, bueno, hay que complementar todo con un sistema de control que me permita gestionar correctamente no solo el storage, sino el resto de los recursos. Ahí es donde entran el EMA y el EMO, que son el EcoStruxure Microgrid Advisor y Microgrid Operation respectivamente. El EMO lo que va a tener es todas las lógicas y todas las rutinas para poder llevar a cabo la correcta operación de todo el sistema, no solo del storage. Por eso cuando empezamos yo comenté que el storage, cuando conformamos la microred, pasa a ser como el centro, porque el sistema de control del storage permite hacer un control sobre el resto de los recursos. Ya está concebido como microred, ¿sí? Con lo cual la solución es completa. Entonces, como comentaba, todo lo que sea apertura y cierre de interruptores, todo lo que sea comandos de hacer un aislamiento de red y formar red el propio PCS para trabajar en modo off-grid, todo eso va a estar viviendo acá en lo que es el controlador EMA. Lo que es el controlador EMA ya va un poco más hacia la parte de mejora en el uso del sistema y regular lo que son los despachos meramente económicos. Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer un arbitraje tarifario, si voy a hacer un análisis de cuáles fueron mi estadística de uso del sistema durante el último año, eso me lo va a dar el advisor, ¿sí? Que tiene una plataforma web. Ahora más adelante vemos el esquema de control y me va a quedar un poco más claro esto. Con lo cual tenemos un sistema de control que me permite integrar otros recursos, ¿sí? Y supervisar otros servicios, como pueden ser servicios de HVAC, como pueden ser otras cargas, inclusive la parte de carga vehicular. En este punto, que acá mencionamos las Galaxy UPS, lo que es el sistema de storage no es un sistema de UPS como tal, ¿sí? Se comportan de forma diferente y si uno tiene cargas realmente críticas dentro de lo que es la instalación, amerita hacer un análisis completo de cuál es la particularidad en energía que necesita esa determinada carga. Es decir, qué tipo de calidad de energía le tengo que brindar, cuál es el rango de operación dentro del cual esa carga puede operar, cuáles son los tiempos de conmutación o parpadeo que me puede llegar a tolerar, y ahí sí tenemos que evaluar si amerita ponerle un respaldo adicional mediante UPS, que nosotros a eso lo llamamos como una solución fast backup, es decir, se acopla el sistema de almacenamiento con un sistema de UPS que puede ser general o puede ser particular, de manera que las cargas más sensibles no pierdan operación, y luego el sistema de almacenamiento por sobre eso. PCS, es lo que comentaba anteriormente, el conversor bidireccional, hace las veces
de rectificación al momento de carga o ondulación al momento de abastecimiento de potencia en la barra de alterna. En el caso de Schneider, la solución es tanto en 50 como en 60 Hz. La salida es en 3 hilos, configuración trifásica en 380 volts. Y para lo que es batería, tenemos batería de ion litio ferrofosfato que tienen un periodo de vida útil superior a los 15 años. Acá nuevamente mostramos el esquema unifilar. Ahora sí el equipo pasa a ser lo que acabamos de ver en la presentación de Schneider. Si esta barra fuera de 380, lo que incluye la solución de Schneider de manera obligatoria es un transformador a la salida del BESS. Eso ya está contemplado dentro de nuestras ofertas, principalmente por dos motivos. Por un lado, para proporcionar aislación galvánica entre lo que es el sistema de conversión electrónico y el punto que yo estoy alimentando. Y por otro lado, para poder contar con neutro. ¿Sí? Como comentaba anteriormente, el sistema es de 3 hilos, es decir, voy a tener las 3 fases, pero no voy a tener neutro accesible si yo requiero abastecer cargas monofásicas. Para eso está contemplado un transformador dentro de lo que es la solución. En cuanto a la parte de arquitectura de control, si vamos primero a los elementos de campo, voy a tener multimedidores, inversores del sistema fotovoltaico que pueden ser comunicables perfectamente, el PCS del BESS que ya incluye toda la parte de BMS, es decir, Battery Management System, el sistema de almacenamiento. Si el grupo electrógeno cuenta con un controlador que me permita comunicarlo y poder hacer un ingreso en sincronismo, poder hacer la gestión del grupo, obviamente también lo podemos incorporar. Ahí ya sí dependemos fuertemente, esto siempre lo mencionamos también cuando estamos de cara a lo que es una instalación con posibilidad de acoplamiento de un grupo electrógeno. Dependemos de cómo es la instalación del grupo. Si el grupo lo único que tiene es un interruptor del grupo que abre y cierra y no tengo ninguna forma de ningún controlador que me habilite a mí a hacer un control para habilitar el sincronismo, bueno, obviamente no vamos a poder hacer una entrada en sincronismo del grupo. Los módulos que se ven acá, los IFM y los IFE, son módulos de Schneider para lo que es comunicación de los interruptores de las líneas NSX y MasterPack, que se utiliza toda la parte de comunicación para poder hacer la operación correcta dentro de la lógica del controlador EMO y la supervisión de los datos que los interruptores me estén dando instante a instante. Si nos vamos a la parte de equipamiento, los dos controladores que veíamos anteriormente, el EMO va a estar asociado a una HMI local, es decir, voy a tener un display donde puedo observar y tener ahí localmente la supervisión. Ahora vamos a ver algunas pantallas de qué es lo que muestra esas pantallas. Y el controlador EMA va a estar vinculado a un servicio nube y se va a poder consultar a través del site. Esto es una vista de lo que vemos en el Microgrid Advisor. ¿Sí? Vamos a tener los diferentes recursos y consumos que estemos viendo instante a instante, cuál es la potencia instalada o demanda instantánea según cómo sea configurado. Vamos a tener un análisis, un forecasting, es decir, previsión a futuro de qué puede estar ocurriendo, sobre todo cuando trabajamos con sistemas de HVAC que dependen fuertemente de cómo va a estar el clima. Todo eso lo vamos a estar teniendo en el Microgrid Advisor. ¿Sí? Acá hay otras pestañas que en esta presentación no están incluidas. Este sería el Overview. Vamos a tener cuál es la curva de irradiancia que tuvimos a lo largo del día y asociado a eso cuál fue mi producción solar. Y yendo a lo que es el EMO, el Microgrid Operation, podemos tener algo más parecido a lo que es un esquema unifilar, donde tenemos la posibilidad de localmente controlar interruptores, realizando maniobras de apertura-cierre, poder detectar si el estado de cada interruptor, poder hacer lecturas locales de cada una de las ramas que confluyen a la barra de microred, hacer lecturas de parámetros importantes desde los medidores que tengamos instalados. Todo eso lo vamos a tener en el EMO. A nivel de layout, esto es la versión estándar donde tenemos un sistema alojado en un contenedor de 40 pies.
La capacidad del PCS va hasta 500 kilowatts en un único equipo. Esto nosotros la configuración la podemos hacer completamente adaptable a los requisitos del cliente. Es decir, tenemos la posibilidad de realizar esta instalación en un contenedor de 40 pies, en un contenedor de 20 pies, alojar PCS en un contenedor y alojar baterías en otro contenedor. Eso se ve con cada una de las soluciones y a la medida que el cliente lo requiera. La capacidad de almacenamiento en esta solución llega a los 2200 kWh, ¿sí? Es este esquema que estamos viendo aquí debajo. Los servicios auxiliares están integrados y la modularidad, tanto en potencia como en almacenamiento, es de 62,5 kW en potencia y 110 kWh en almacenamiento, que corresponden a los módulos de conversión del PCS, que es hasta un total de 8 módulos en un único equipo para alcanzar los 500 kW, o en racks de baterías para lo que es las soluciones de almacenamiento. Son racks completos como estos que se están mostrando aquí en pantalla. Pasando a la otra solución que vamos a mostrar hoy, tenemos el Tesla Megapack. Esta máquina difiere un poco en lo que es la de Schneider a nivel de cómo está concebida, si bien tiene varios puntos de similitud, acá los vamos a mencionar. Cabe destacar que Tesla no tiene market entry hecho para todos los países, es decir, podemos trabajar en ciertos países, principalmente México y algunas zonas del Caribe. Esto sería lo que es el equipo en su interior. Vamos a tener todo un primer segmento. Si vamos desde afuera hacia la parte interna del equipo, vamos a tener un compartimiento de cables en la zona central, que de aquí nosotros nos derivaríamos hacia nuestro tablero general, el tablero que hayamos decidido que va a ser el punto de inyección de este sistema. Tenemos un interruptor principal y luego lo que tenemos son etapas de conversión, ¿sí? Nuevamente son bidireccionales, eso se mantiene, digamos, la analogía con Schneider ahí se mantiene uno a uno. Y cada una de estas etapas de conversión, Tesla lo llama Power Stage. Es decir, con cada uno de estos módulos uno va sumando potencia al equipo y con cada uno de estos módulos que se ve acá en los otros segmentos que se llaman Qverts es donde está alojado el almacenamiento en sí. La bahía que tenemos aquí en la zona inferior izquierda es una bahía térmica. Ahí vamos a tener todo lo que es el control del refrigerante de todo el sistema, ¿sí? Entonces, consideren que nuestras soluciones pueden estar instaladas perfectamente a intemperie, sin ningún tipo de perjuicio, con lo cual el sistema de refrigeración es un punto importante. Y en el diseño de Tesla, el techo tiene instalados los ventiladores que hacen de expulsión de todo el calor que se va colectando desde el interior del equipo. Para lo que es el estándar de Tesla, así como hablábamos en el caso de Schneider, que tiene de las diferentes modularidades, Tesla trabaja con principalmente esquema de horas. Es decir, asigna a una determinada potencia, una determinada cantidad de horas y haciendo el producto de ellas dos, vamos a obtener en forma nominal cuál es el almacenamiento de la energía en kilowatt hora que me termina dando el sistema. Y los esquemas horarios que utiliza es de 2 horas y de 4 horas. Es decir, si yo quiero un equipo de, por dar un ejemplo, 500 kilowatts y 1500 kilowatt hora, Tesla no me lo va a poder dar como tal, porque eso sería un esquema de hora y media, y me tendría que ir un equipo ya o de 1000 kilowatt hora o de 2000 kilowatt hora. ¿Sí? Son los estándares y es como Tesla ha optimizado su sistema. También pueden ver que todo lo que es el frame es indistinto, sea cual sea, si estoy con el equipo completamente cargado o si estoy con la mínima ocupación que el equipo requiera según sus prestaciones. Es decir, si yo voy a tener un equipo de 2 horas, por ejemplo, en la línea Megapack 2, que es esta que estamos viendo, un equipo de 2 horas de Tesla completo en potencia va a llegar a 1200, 1250 kilowatts, ¿sí? Vamos a estar hablando de 2 mega y medio de almacenamiento en megawatt hora. Y si me voy a equipo de 4 horas, voy a estar hablando de un equipo que ya va a estar más cerca de los 750 kilowatts completo. Cualquier punto medio que yo quiera analizar de ahí en más, todo lo que es el frame no va a cambiar. Es decir, el
el gabinete, digamos, el contenedor, que es algo hecho a medida por Tesla, no va a variar independientemente de cuál sea la potencia y la energía con la cual yo esté trabajando. Esta es una visualización del software del Power Hub, que sería similar en cierto punto a lo que es el EMO en Schneider, ¿sí? Voy a poder ver acá cuál es el aporte de energía, cuáles son los flujos de energía de cada uno de mis recursos y cómo se está abasteciendo la carga con un pequeño resumen de los parámetros más relevantes, ¿sí? Esto Tesla lo resuelve en un sistema de control que, digamos, también está incluido dentro de la oferta, que es el Tesla Site Controller. Es un controlador que va a estar supervisando todos los parámetros relevantes de las baterías, cada uno de los flujos de potencia que yo tenga de las diferentes ramas de los recursos con los cuales esté trabajando, ¿sí? Análogamente a lo que es el EMO y el EMA, Tesla lo resuelve en un único controlador y da diferentes sitios para poder ver. Este es el Power Hub, es uno de los software que me permite ver energía, gráficos, ¿sí? Hay algún nivel de similitud con la solución de Schneider en lo que hace a cuál es la adquisición de datos que yo puedo llegar a obtener del sistema de control. Esto está incluido siempre, tanto en los software de Schneider como en los software de Tesla, ¿sí? El control no va por afuera de lo que es el sistema de baterías y PCS, ¿sí? Buscamos dar soluciones integrales y a la medida del cliente. Y como cierre de la presentación, lo que es nuestro portfolio de productos, cuál es la gama de productos con la que trabajamos y cómo los segmentamos internamente. Hasta 50 kilowatts podemos trabajar con las soluciones de Schneider de XW, que ustedes han tenido, si alguien ha presenciado la presentación del martes pasado, ha visto esta gama de equipos. Hoy la presentación fue de la gama de equipos superior en potencia, ¿sí? De lo que es BESS de Schneider, el Megapack 2 de Tesla. Y empezamos a trabajar a partir de este año con Sungrow, que es una máquina que tiene escala ya casi de utility o de gran industria directamente. Sungrow utiliza un esquema de estandarización muy parecido al de Tesla, ¿sí? Se maneja en un esquema de horas en función a la potencia que uno requiera, pero como pueden ver, si vemos los segmentos de industria donde podríamos llegar a utilizar una tecnología o la otra, bueno, para una mediana industria podríamos decir que con Tesla y con Schneider podemos abarcar prácticamente todo, todo el abanico de posibilidades. De hecho, de aquí en adelante puede ir cualquiera de las tres. A partir del Mega contamos con cualquiera de las tres tecnologías disponibles. Sungrow sí no está dentro de esta presentación porque como tal no tiene un sistema de control y gestión dentro de su oferta. Sungrow se especializa en lo que es hardware, es decir, en lo que es el sistema de conversión y en lo que es el sistema de almacenamiento, y son muy efectivos desde ese punto. Pero el sistema de control y gestión habría que resolverlo con otro tipo de escala de controladores. Típicamente nosotros siempre como complemento de Sungrow ofrecemos una solución dentro de lo que es el portfolio de Schneider Electric para lo que es control. Y bien, esta ha sido la presentación. Y si les parece, pasamos a las preguntas que hayan surgido. Excelente, Mati, muchas gracias por escucharte como siempre. La verdad que siempre estás dando la palabra clave, ojalá que todos hayan podido aprovechar. ¿Cómo querés hacer? ¿Querés que te lea las preguntas? ¿Querés ir leyéndolas vos? Las postearon acá en la parte de chat, ¿no? A ver, Sí, sí. vamos a ver. Hay poquitas igual. La mayoría son buenos Buen, días. sí, buen día, El buen día. sistema de puesta a tierra, ¿cómo se garantiza lazo de falla para las protecciones en caso de falla a tierra, aguas abajo? Jorge. Jorge, ¿qué tal, Jorge? En lo que es sistema de puesta a tierra, como vas a tener, varía
sensiblemente entre lo que tendríamos que meternos a los esquemas de instalación de cada solución. Pero para el de Schneider lo que se provee es un trafo DIN, ¿sí? Con lo cual lo que se hace es aterrar el neutro tierra y vas a tener un sistema TNS a la salida. Y de ahí en adelante es lo estándar que se utiliza en instalaciones. ¿Sí? El sistema de puesta a tierra sería un TNS en este caso. Perfecto, gracias Mati. Humbert pregunta, ¿en todos los casos es necesario que los inversores tengan centro de estrella? ¿Es una pregunta o una afirmación? Eso no me queda claro. Después, Si es Jorge respecto, Mazaba. como para dar una respuesta, si es en relación a esto que estoy comentando del transformador, depende fuertemente, sí, en la solución de Schneider sí por una cuestión de aislación, más allá de que el neutro no lo vayan a usar, por ejemplo, supongamos que quiero abastecer un CCM, por decir un ejemplo, donde tal vez no esperaría tener neutro disponible o requerir del conductor de neutro, el transformador va a ir igual, en ese caso directamente no se utilizaría. Bien, Jorge, siguiendo con esto, pregunta, ¿los inversores no tienen centro estrella, puesta a tierra de servicio, solo tienen conexión puesta Sí, tienen el equipotencial, va de protección. de Va en protección? línea, esto si quieren les podemos enviar cómo es, porque hablarlo por ahí queda un poco en el aire, les podemos mandar esquemas de cómo son los esquemas de tierra que se manejan en estos inversores, si les parece. Si nos envían un mail, lo podemos tratar así, pero básicamente es lo que comenté anteriormente. Roal Macedo, buenos días. ¿Cuáles serían las consideraciones que se tendrían que tener en sistemas que se disponen en el circuito, bancos de condensadores o filtros activos? ¿Existe alguna limitante? ¿Qué tal, Ronald? En ese caso, dependemos de cómo están operando hoy los bancos, tanto los bancos de condensador como los filtros activos, cuál es su potencia respecto a la potencia del sistema que nosotros estemos instalando. Y lo que va a ocurrir en definitiva es que los vamos a tener en cuenta al momento de hacer la gestión de los, digamos, del comportamiento esperable de la vez. Eso se hace ya en etapa de anteproyectos. Si ya sabemos que contamos con bancos de condensadores que me pueden estar afectando al factor de potencia, podríamos hacer un control sobre ese banco, si está disponible, si hay un controlador, no sé, por ejemplo, en el Schneider se utiliza típicamente el BarLogic, o habría que estudiar el caso, pero se podría integrar sin problema. Humbert, la configuración de los inversores de nacimiento tienen una configuración de salida que podemos definir como estrella. Ergo, disponemos de neutro que debemos mantener conectado. Banco de condensadores o filtros de activos. ¿Existe alguna limitante? En mi experiencia son las corrientes de inserción. Claro, bueno, eso es lo que estaba comentando anteriormente de cuáles las corrientes de inserción de los equipos. Bueno, de vuelta, si nos metemos en la parte de capacitores, si tengo resistencias de preinserción, debería estar mitigado y va a ir un poco también en cuál es la potencia del banco frente a la potencia del equipo que nosotros estemos previendo instalar. Eso lo podemos analizar sin problema. Y la parte de que se define como estrella es correcto, o sea, es 3 hilos la salida que voy a tener tanto en Tesla como en Schneider. En el caso de Schneider se incluye lo que comenté anteriormente, un transformador a la salida del equipo y se hace estrella con neutro accesible en el secundario, digamos, en el lado de las cargas. En el caso de Tesla se utiliza un transformador de referencia a tierra para poder compatibilizar los desbalances que hagan las cargas monofásicas. Jorge, para modo isla, la IF 60364-8-2 establece la instalación de un SDFI, conectar en un esquema TN-S a la salida de las fuentes de alimentación. Por Sí, ejemplo, en el tablero de microred. Claro, ahí déjame leer, SDFI, un switching device. En ese caso, en las soluciones ya vienen incorporado un STS, un Static Transfer Switch, con lo cual tendrías eso incorporado en lo que es el equipo. Los interruptores que se ven en el esquema unifilar son interruptores de las líneas NSX o Masterpack, si vamos al caso de Schneider.
es decir, compactos. Ya la parte de transferencia rápida la tenés incorporada dentro de lo que es el PCS. Roal Macedo pregunta, ¿el EMO es un M251 o M262? ¿Y el EMA es un IoT Box de Schneider? Es un M251 el EMA y el EMO, perdón, es un M251 con expansiones. Y el EMA es un IoT Box, no lo conozco con ese nombre, pero le podemos pasar las especificaciones si quiere. De eso pediría que lo consulten por mail. Perfecto, Roal. Mati, Humbert pregunta, responde Jorge, acaban de aclarar que los inversores de Schneider no tienen neutro accesible, usan transformador de aislación y a la vez creador de neutro. Jorge, es por eso que el TNS solo se puede efectuar en el tablero de microred. Okay. Gracias, Bien. buena información, ok. Humbert, ¿cómo logran la evacuación de calor para óptima temperatura en los containers? Eso es un desarrollo, digamos, que se hace evaluando cuáles son los requerimientos de cada uno de los equipos. La parte de acondicionamiento térmico principalmente va para lo que es almacenamiento, es decir, tener la necesidad de un set point de temperatura, va para la parte de almacenamiento, donde están los racks de baterías. Donde tenemos el PCS, lo que tenemos por parte de requerimientos tiene más que ver con ventilación forzada, no con acondicionamiento térmico. Bueno, después Rafael Lara pide un banco de baterías de 500 kWh por 2 horas en las 3 marcas. Rafael, contactate con el comercial y te armamos la propuesta. Sí, 500 Jorge, kWh, ahí Rafael te diría que revises después cuando pasemos cuál es la potencia que vas a estar requiriendo para esos 500 kWh. Pero sí, lo podemos armar sin problema. Jorge finalmente pregunta, la hoja técnica del sistema de almacenamiento informa valor de corriente de cortocircuito. ¿Qué orden con respecto a la corriente máxima del sistema de almacenamiento? La hoja técnica informa valor de corriente corto, si esto está en torno a los 2 kA. ¿Qué orden con respecto a la IMAX del sistema de almacenamiento? En cuanto al almacenamiento, para lo que es la solución, bueno, si vas a lo que es la solución de Schneider, la corriente máxima que podés manejar del lado de continua es 873 amperes por PCS. Y si vamos a las soluciones de Tesla, tendría que revisar cuál es la máxima corriente ahí en el bus de continua. No recuerdo el dato, pero si nos pasan la consulta, lo respondemos sin problema. Bueno, Mati, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. La semana que viene, como dije anteriormente, vamos a estar haciendo nuevamente una capacitación sobre el portfolio de productos, tanto de inversores, de paneles y de baterías, sacando lo que es potencia. Así que bueno, los esperamos la semana próxima. Cualquier duda o consulta, se contactan con nosotros y con mucho gusto los asistimos. Que tengan una excelente semana. Buen día y buenas tardes a todos. Un saludo.